Acción, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al programa de diseño gráfico. Estamos el día de hoy pues a esta hora, tenemos mercadeo, vamos a estar hablando el día de hoy de la psicología del consumidor. Y vean que pues este es un tema que a mí me parece muy interesante, porque lo podemos acoplar muy fácilmente con la clase que vimos la semana antepasada, con la clase de tendencia, necesidades y tendencias del mercado. Si recuerdan la clase pasada, en la clase pasada de necesidades y tendencias del mercado, estuvimos hablando acerca de cuáles son esas últimas novedades, esos últimos intereses en cuanto a productos, en cuanto a modelo de negocios, entre otras características, en cuanto pues, al tiempo en el que algunos ¿cierto? Entonces, ligando a eso, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es psicología del consumidor, ¿ok? Vamos a conocer por qué compramos o por qué las personas compran lo que compran. Pero antes de entrar en el tema o a profundidad, es muy importante que veamos en primera instancia cómo entender al consumidor. O sea, cuáles han sido todos esos procesos que se están haciendo actualmente para realmente entender por qué la gente compra lo que compra. Entonces, para definir la psicología del consumidor, trata sobre el surgimiento de las necesidades de compra y los factores psicológicos y ambientales relacionados. Entonces vean cómo realmente podemos acoplar la última clase que vimos de mercadeo con la clase del día de hoy. O sea, a través de estudios y análisis psicológicos principalmente, vamos a entender por qué surgen esas necesidades, a razón de qué y cómo se relacionan entre sí. Entonces, a partir de esta disciplina se pueden también trazar una serie de estrategias enfocadas al ofrecimiento comercial de un bien de consumo. Voy a subir aquí un poquito la pantalla. ¿Sí? Aquí, eso. Entonces, vamos a ver ahora unos aspectos claves en el análisis de la conducta de consumo. ¿Cuáles son esos aspectos que realmente forjan o son parte del análisis de la psicología del consumidor? ¿Listo? Primero es analizar los aspectos personales. Los aspectos personales son las características que nos diferencian a unos de otros y nos hacen únicos. La psicología del consumidor tiene en cuenta la diversidad que puede existir en cada grupo consumidor analizado. Hay productos en el mercado actualmente que se venden de forma distinta dependiendo del grupo cultural, por ejemplo, al que vayamos a venderle. No es lo mismo vender ciertos tipos de productos aquí en Colombia que venderlos en Estados Unidos, que venderlos en España, en la India. Productos tan genéricos como la pasta de dientes, Colgate, por ejemplo, se venden de forma muy diferente. Las estrategias comerciales que se asignan a cada espacio son totalmente diferentes. ¿Listo? Dependiendo de esos aspectos personales, de las características de las personas a las cuales nos vamos a estar dirigiendo. ¿Listo? Uno de los segundos aspectos, o el segundo aspecto, son los componentes cognitivos, que son las ideas y pensamientos mediante los que operamos, mediante la forma en que nosotros operamos. En la psicología del consumidor estudia cómo procesamos esa información y cómo tomamos decisiones relativas al consumo. Digamos que hay ciertos ingredientes, ciertas reacciones que los seres humanos tenemos ante diferentes tipos de estímulos publicitarios. ¿Listo? Lo que hace la psicología del consumidor es analizar cuáles son esos estímulos, cuáles son esas reacciones principalmente, no los estímulos, las reacciones que tenemos los seres humanos de acuerdo a que están basados en nuestras ideas y pensamientos. ¿Cuáles son esas reacciones que basadas en esas ideas, pensamientos, se tiene, ¿verdad?, ante un estímulo publicitario? Porque principalmente, digamos, nosotros hay psicología del consumidor en diferentes ámbitos. En ámbitos de la sociedad, en ámbitos económicos y en el tema de marketing. Digamos que como estamos viendo mercadeo, vamos a ir alineando todo con temas de mercadeo. ¿Listo? Otro de los aspectos son elementos conductuales. La conducta, en este caso, se analiza
cómo se comporta esa persona en su ambiente. Entonces, estudiamos esta conducta para delinear estrategias que nos permitan acercarnos de una forma más eficiente hacia nuestro público objetivo. Conductas, puede hablar, o lo podemos poner claramente un ejemplo, el uso o el tiempo de uso que pasamos en redes sociales, ¿sí? Eso es una conducta de nosotros. Entonces, las empresas se dedican a analizar y entender esto para saber por dónde dirigir de una mejor manera sus aspectos comerciales, sus estímulos publicitarios. Tenemos también aspectos sociales. Entonces, los psicólogos de esta rama investigan pautas sociológicas para encontrar estrategias de marketing a partir de la comprensión de determinados comportamientos. Entonces, ya pasamos de entender o de analizar al individuo de forma unipersonal y sus características para centrarnos un poco más en aspectos sociales, ¿listo? En características y comportamientos que sean comunes entre diferentes datos o entre diferentes personas de ese mismo grupo de interés. Y por último, si no me equivoco, ¿sí?, están los aspectos emocionales. Estos son aspectos, son analizados para determinar qué sentimientos genera o debe generar un producto. Entonces, cuando las grandes marcas principalmente, que son las que hacen este tipo de estudios con mayor profundidad, van a sacar una campaña publicitaria, ellos no sacan la primera idea que se les ocurre. Ellos hacen estudios de mercado, como por ejemplo, como el que ustedes están haciendo ahorita, para determinar cuál campaña publicitaria puede ser más efectiva en esos grupos de interés. ¿Cuál campaña está generando realmente el impacto que la estrategia espera llenar? Si nosotros estamos esperando, por ejemplo, en muchísimas ocasiones sucede esto, campañas que se han desarrollado para ser de humor, para ser graciosas y terminan pues siendo pesadas, siendo poco graciosas, siendo incómodas para ciertos grupos de interés o sencillamente no causan risa, ¿sí? Entonces por eso las grandes marcas que trabajan con mucha mayor planificación realmente desarrollan diferentes tipos de campañas publicitarias para esas campañas, ¿listo? Para esos diferentes grupos de interés. A mí me pasó, digamos, le hicimos unos videos a un instituto de inglés y nosotros pensábamos que los videos, pues, fueron 4 videos y realmente que la idea, en los guiones, era pues, muy gracioso, muy chévere el concepto, pero cuando lo pusimos en práctica, pues no nos causaba risa. Entonces ya nos dimos cuenta como realmente una cosa es la que uno se planifica y cuando uno la ejecuta sin tiempo no es el mayor éxito. Entonces, por eso es muy importante analizar esos aspectos emocionales para conocer si realmente estamos generando el impacto deseado en ese grupo de interés. Listo, bienvenida Camila a la clase. Hola, sí, profe. Bienvenida Camila a la clase. Seguimos. Entonces, vamos a ver ahora en esta otra etapa los factores que influyen en el consumidor, en esos distintos tipos de decisiones de compra que pueda tener un consumidor a la hora de estar frente a un producto o un servicio. Entonces, como dice allí, la psicología del consumidor analiza la conducta de consumo teniendo en cuenta el contexto grupal en que la persona se desenvuelve. De esta forma, delimita diferentes tipologías de grupo en función del tipo de influencia que ejerce en el consumidor. Para verlo más sencillamente, a nosotros los seres humanos estamos, o nuestras decisiones en temas comerciales, en temas de producto, vienen influenciadas por 3 grupos de interés principalmente. Es decir, a nosotros como personas, como personitas, ¿cierto? Como seres humanos, existen 3 grupos de interés que principalmente generan o intervienen en ese tipo de decisiones que nosotros tomamos. El primer grupo, o el grupo primario, es el que está compuesto por nuestra familia o el entorno más cercano en el que crece cada persona. Es el grupo primario porque es en este en el que aprendemos los primeros hábitos de compra y las formas de elegir la misma. ¿Listo?
Entonces, dentro de este contexto, ¿cuál es el resumen o cuál es la explicación de esto? El hogar, la forma en la que fuimos criados, pueden o intervienen de forma directa, tanto positiva como negativamente, en nuestra psicología de consumo. ¿Qué quiere decir con esto? Y se los voy a poner con un ejemplo de neuromarketing. ¿Ok? Hay personas que crecen en un ambiente donde en ocasiones no hubo abundancia, es decir, no hubo posibilidad de comprar ciertos tipos de productos tantas veces como uno desea, ya sea dulces, helados, carros, casas, ropa, teléfonos modernos, la última consola de PlayStation. ¿Ok? Cuando el individuo crece en este tipo de hogar, puede desarrollar dos tipos de comportamientos. ¿Ok? El primer comportamiento, que es el menos común, es el de continuar siendo una persona austera, ¿verdad? Una persona que no gasta, una persona que no busca de comprar más y que se conforma con, pues, con las cosas estrictamente necesarias. Ese es el ejemplo o ese es uno de los comportamientos menos comunes. El comportamiento más común es que el ser humano desarrolla competencias que van contrarias a este tipo de comportamiento en el hogar. ¿Listo? Cuando una persona se ha crecido pues, en un hogar donde han habido muchas falencias, muchas necesidades, en su proceso de crecimiento, en su proceso de maduración, el individuo se transforma en una persona que quiere comprar cosas para o aparentar o estar en cierto nivel, en cierto estatus, o satisfacer de alguna manera esos miedos o esos vacíos que no pudo satisfacer en su infancia. Es lo que normalmente se desarrolla. Y esto no quiere decir que la persona tenga o no tenga disponibilidad de comprar el producto. Hay personas que no tienen dinero y se endeudan, por ejemplo, para comprar el último teléfono, para comprarse una moto, para comprarse un reloj, para comprarse ropa, ¿cierto? Entonces, lo que queremos dar aquí o lo que queremos resaltar en la intervención del grupo primario es que la forma en la que fuimos criados en nuestro hogar o en nuestro entorno cercano influencia directamente la forma en que nosotros consumimos y gastamos dinero, ¿sí? Normalmente, en el caso pues, de estos hogares donde no tuvieron la mejor economía, se transforman pues, en personas que, a pesar de que no tengan disponibilidad de compra, pues, en muchísimas ocasiones hacen lo posible para comprar. Pero también está el otro caso, hogares muy beneficiados, ¿cierto? Hogares donde el joven o la persona se acostumbra a tener cosas y a comprar cosas de forma sostenida, donde pues nunca hubo un no, por ejemplo. Esos son el tipo de personas que se transforman, por otra parte, en un comprador compulsivo, una persona que constantemente va a estar gastando. Los tiene y los gasta constantemente, o sea, tiene una necesidad intrínseca humana de comprar constantemente, porque es la forma en la que fue criado. ¿Cuál es el resumen de esto? ¿Cuál es la conclusión? El ser humano, en general, cuando se estudia y se analiza de forma general, el ser humano es un individuo consumista, es un individuo que le gusta comprar y gastar. ¿Listo? Y esto está fundamentado no solamente en estudios psicológicos, sino también en estudios antropológicos y fisiológicos. El ser humano, cuando compra, cuando gasta en general, recibe ciertas hormonas que le hacen sentir una felicidad. ¿Listo? En general, ya sea de un grupo o del otro. Cuando una persona gasta dinero comprándose un producto, esa compra le da un shock de ciertas hormonas. No recuerdo ahorita la hormona, no sé si es la dopamina o la adrenalina, ¿cierto? Creo que es una de las dos. Que les llega al cuerpo cada vez que uno compra, llega esa satisfacción y nos hacen sentir cierta alegría. Eso, pues en los grupos primarios, es esa influencia.
Tenemos un grupo secundario que está compuesto por nuestros amigos. Vamos a ver aquí quién se manifiesta. Yo creo que sí es la dopamina. Gracias, Emanuel. Creo que es la dopamina. Lo leí hace poco, pero como no estoy totalmente seguro, pero estoy casi convencido de que es la dopamina. Bien, de todas maneras se los dejo como tarea para que lo puedan intervenir ahí en el foro. De cuáles son esas hormonas que realmente estimulan nuestras compras, nuestro deseo de comprar. Inclusive hay otro tipo de hormonas que hoy en día son las que se desarrollan en muchos seres humanos, ahorita, pues en esta situación de crisis de coronavirus, que es una de las hormonas que genera ansiedad, que genera estrés por posible escasez, posibles carencias, por el miedo. ¿Listo? Eso o este contexto está fundamentado, este tipo de desarrollo del comportamiento pertenece al grupo secundario. Aquí incluimos amistades, compañeros de trabajo, parejas e instituciones que forman parte de nuestra vida en algún momento. Si tú, por ejemplo, le sumas, y se los pongo pues en uno de los ejemplos que yo siempre le pongo, si tú sumas un hogar pues, que no ha tenido la capacidad de comprar grandes cosas y lo incorporas a ese individuo en un colegio o en un instituto universitario de personas pudientes, ese ser humano va a empezar a comparar un comportamiento con el que fue criado, con un comportamiento o con unas condiciones de mercado diferentes a las que él está acostumbrado. Este grupo secundario también transforma, desarrolla, interviene en los aspectos que nosotros queremos, ya sea en cuanto a la ropa, dependiendo de tu sitio de trabajo, pueden haber ciertos gustos o ciertas líneas, ciertas guías de vestimenta, por decirlo de una manera, que te van a ir transformando tus gustos de un gusto a otro. ¿Estamos de acuerdo? También entran aquí pues temas culturales, cuando pues tú cambias tu cultura, tus amigos o tu círculo de amistad también va a cambiar. Tú como persona te vas a empezar a adaptar a una nueva cultura o un nuevo círculo y vas a empezar a acoplar. Y esto es psicológicamente. Muchas ocasiones son decisiones que las personas toman, pero esas decisiones vienen ligadas por un deseo psicológico de pertenecer a un grupo. Recuerdan que en la clase pasada cuando estábamos viendo la pirámide de necesidades de Maslow, pues una de las necesidades del ser humano es sentirse parte de algo, ¿ok? Entonces, las personas, los individuos, cuando van a comprar un producto, uno de los estímulos por los cuales lo compran es para sentirse parte de ciertos tipos de grupos de personas. ¿Ok? Lo vemos claramente pues, en temas de telefonía. Ustedes comparan, bueno, que el Apple es mejor que el Samsung, que es mejor que el Huawei. Digamos que es relativo dependiendo al grupo de interés al que tú quieres pertenecer. ¿Ok? Cada uno de los usuarios de las diferentes marcas de telefonía o los usuarios fieles a las marcas pertenecen a ciertos grupos de interés que tienen comportamientos bastante diferentes. ¿Ok? La persona que se gasta en comprar el Apple, el último iPhone 11, lo compra por ciertas características. Normalmente va mucho más ligado a esa necesidad de mostrarse, de ostentar, de lucir, que el usuario que compra un teléfono del mismo valor o mayor valor Samsung, que en el mercado no representa un tema de estatus tan alto como el que quiere representar el iPhone. Y esto va directamente pues, ligado a la forma en que cada una de estas dos empresas vende sus productos. ¿Ok? Aquí no vamos a entrar en la discusión de cuál es mejor que otro, pues no me importa cuál sea mejor, para mí es totalmente irrelevante, pero lo que sí es importante es cómo cada una de las empresas ejercen acciones de marketing totalmente diferentes, o sea, tienen dos lenguajes de marketing diferentes, en donde Apple ha incrementado sus costos y ha establecido ciertos parámetros digamos, de credibilidad que
hacen creerle a las personas que si te compras un Apple, un iPhone y lo combinas pues con el Apple Watch y sales para la calle con tu MacBook Pro y tienes la iPad, bueno, perteneces a un grupo que tiene más capacidad económica o que que es más innovador o que está más a la moda. Pero tienes un mismo teléfono Samsung y la gente que usa Samsung no le interesa en muchísimas ocasiones combinarlo con el Samsung Smartwatch. No les importa, o sea, lo usan porque es un teléfono que tiene buena cámara, buen rendimiento, patatín, patatán, etc. Son otras características. Listo. De este grupo de interés que tenemos del lado izquierdo, pues de mi izquierda, que es la derecha de ustedes, donde tenemos a los de Apple, tenemos personas que quieren ostentar, lucir y que quieren comprar ese paquete completo. Y por el otro lado tenemos personas que pueden estar comprando diferentes tipos de productos. Y eso está directamente ligado al grupo de interés al cual tú pertenezcas. Si tú estás rodeado de personas o a donde tú ingresas, a tu círculo de amistad, ves que todas las personas empiezan a utilizar cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de equipos tecnológicos, cierto tipo de marcas de vehículos, tú vas a querer o tu cerebro te va a decir que necesitas esos productos o esas marcas de productos para poder pertenecer a ese grupo. Necesitas escuchar ese tipo de música y vestirte de esa manera para pertenecer a ese grupo, porque si no, no encajas. Sencillamente estás fuera del mismo concepto, de la misma identidad de ese grupo. ¿Bien? ¿Preguntas, muchachos? Pueden intervenir, les recuerdo. En el tercer grupo, en el grupo terciario, tenemos los elementos que no están directamente relacionados con nuestros círculos cercanos. Digamos, es un círculo un poquito más abierto. Aquí pertenecen a este grupo los medios de comunicación, líderes sociales, los youtubers, influencers, etc. Toda esa gente que puede influir de una manera, de una u otra manera, con lo que no se ha tenido proximidad física y pueden ser abstractos pues, en su esencia, es decir, no los conocemos realmente a profundidad. Yo particularmente sé que el mundo de las redes sociales es un mundo en su mayoría muy ficticio, o sea, las personas que están por allí, en su mayoría o gran parte de ella, subiendo o compartiendo ciertos estilos de vida, en muchísimas ocasiones no son estilos de vida totalmente reales, en la mayoría de las ocasiones. Son simplemente estrategias de marketing para querer ser algo o pertenecer a cierto grupo de personas. Listo. Conozco ejemplos, tengo amigos que se han convertido de alguna manera en personas influenciadoras o influyentes en Instagram principalmente, sobre todo en videos graciosos y este tema, y a veces pues, comparten cierto tipo de estilos de vida que uno que realmente los conoce, conocemos realmente, sabemos que no es una realidad, pero necesitan venderlo de esa manera para seguir siendo comerciales en el mercado. Por eso es que hablamos de que pueden tener de características abstractas en su esencia. Pero en general lo que queremos ver aquí es que existen influencias muy poderosas en un tercer grupo que están dirigidas por factores que son totalmente externos o alejados de nuestra proximidad física. Se los mencionaba allí, nosotros podemos ser influenciados poderosamente, antes más que ahora, ahorita no tanto, por los medios de comunicación masivos. Hoy en día, pues ustedes, Caracol, RCN, antes tenían una influencia muchísimo más poderosa en la sociedad. Hoy, pues con el auge del Internet, con esta posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a un smartphone y poder acceder al Facebook y ver diferentes tipos de opiniones, sabemos que ya no tienen tanta influencia en los seres humanos, los medios masivos, televisión, radio, prensa, etc. Pero también las redes sociales han segmentado o han desarrollado ciertos nichos específicos de mercado que también influyen en la forma en la que tú te comportas y tomas decisiones. Y, por ejemplo, los algoritmos, particularmente de Facebook, está diseñado de esa manera. Facebook, su objetivo es que tú te sientas conforme, digamos no feliz, te sientas conforme
con lo que estás viendo. Entonces, Facebook trata de mostrarte la menor cantidad de información o noticia que vaya en contra de lo que tú quieres ver. Entonces, de cierta forma, Facebook sesga alguna información. Facebook oculta información que son hechos, pero que para ti, que eres el usuario de Facebook, te molesta. Entonces, como Facebook te quiere feliz, que es diferente a informado, te quiere conforme, no te quiere enojado en su red social, ellos o su algoritmo lo que quiere principalmente es mostrarte las cosas que a ti te gustan. Lo que a ti no te gusta, no te lo muestra. Entonces, es por esa razón que principalmente todos ustedes, los que tenemos aquí son 3, 4, 7, 11 estudiantes. Los timelines de cada uno de ustedes, los muros, listo, cuando ustedes navegan en Facebook, son totalmente diferentes entre cada uno de nosotros. No estamos viendo las mismas tendencias políticas, no estamos viendo las mismas tendencias culturales, no vemos los mismos problemas de la misma manera, porque de cierta manera Facebook y su algoritmo se ha dedicado a moldear, ¿cierto?, la realidad para que tú estés más conforme en su red social. ¿Ok? Y eso pues son parte de los grupos terciarios de influenciación. ¿Vale? En resumen, pues una explicación aquí se las coloco en resumen para que ustedes la tengan y se la vayan a estudiar, porque esto sí vamos a tener un taller muy importante de psicología del consumo. Decimos que la familia define los patrones de consumo del individuo, en tanto que es a través de sus pautas y creencias que aprendemos inicialmente cómo comportarnos a la hora de consumir. Seamos más o menos conscientes de ello. Como le decía anteriormente, normalmente las personas siguen la tendencia de la familia en su mayoría, ¿cierto? En un buen porcentaje, pero hay excepciones, ¿listo? Hay excepciones a la norma de personas que por alguna otra razón desarrollan animadversión al comportamiento familiar y se transforman completamente en cuanto a temas culturales. ¿Listo? Por otro lado, el grupo secundario genera cierto efecto en nosotros que repercute en nuestro comportamiento como consumidores, sobre todo en lo que a asimilación a la norma respecta. Y por último, el grupo terciario ejerce una influencia determinante, ya que generalmente es el que más marca las tendencias, como por ejemplo los deportistas, los cantantes, los políticos, etc. Listo, aquí se los puse en resumen para que lo tengan. Seguidamente, tenemos otros factores que influyen en la conducta de consumo. Les hablábamos anteriormente tanto de los círculos de grupos que influyen directamente, círculos primarios, secundarios y terciarios. Pero existe un tema cultural que va mucho más arraigado y que es mucho más común en las personas. ¿Listo? Factores como las tradiciones pueden generar pautas de conductas que se relacionen con nuestras necesidades de consumo. La cultura es inherente, ¿verdad?, a la familia, a los amigos y a la influencia. ¿Listo? Es común a los tres. Nuestra cultura, ya seas de uno o de otro, hay aspectos culturales que nos hacen lo mismo, que nos hacen igual y que nos hacen muy parecidos o tener un comportamiento muy similar de acuerdo a nuestra cultura. Dado que somos seres sociales, que queremos acoplarnos a ciertos grupos, como se los decía anteriormente, o de pertenencia, que queremos pertenecer a ciertos grupos, por eso es habitual que adoptamos dinámicas conductuales de consumo para establecer ciertos niveles de estatus. Y hay muchos tipos de estatus. Lo que para algunos de ustedes es estatus puede ser diferente para mí, puede ser diferente para Luis, para Jan, para Luisa, para cada uno de ustedes. ¿Listo? El estatus es muy relativo al grupo de interés al que nosotros queremos pertenecer. ¿Vale? Pero está allí, está presente y es parte de la forma en la que nosotros nos comportamos o en la que en general los seres humanos se comportan. Y es por eso que es muy importante que en el caso de ustedes que vayan a dirigir sus proyectos de emprendimiento, sepan determinar a través de qué factores quieren influenciar a su grupo objetivo. Si quieren influenciar con un factor de estatus, de calidad, de exclusividad, si son parte de un factor cultural donde las personas que pertenecen a este tipo
de comportamientos comunes deban desarrollar, o todos los que pertenezcan a esta cultura tienen que hacer o comportarse de esta manera o comprar estos productos. Por ejemplo, la cultura de las mascotas, de transformar o de mirar a las mascotas hoy en día como un integrante de la familia, es un aspecto netamente cultural. Listo, de un grupo de interés. Listo. Si en el caso de Emanuel y Luisa se dedican a estudiar, analizar y comprender de forma específica por qué las personas que están en ese grupo de interés mantienen o tienen esa creencia de que realmente las mascotas son como un ser humano más o un hijito, el hijito canino de la familia, si logran entender y responder estas preguntas, van a poder vender muchísimo más fácil y de forma mucho más masiva el servicio o el producto que ustedes están vendiendo ahorita, porque es un tema netamente cultural. Y por último, existen temas emocionales. Entonces, todos los seres humanos mostramos reacciones psicofisiológicas definidas ante determinadas situaciones. Pues ahí entra muy claramente el ejemplo, no es necesario, de la dopamina. O sea, la dopamina genera una emoción en nuestro cerebro, un sentimiento de satisfacción, y por eso nosotros compramos ciertos productos. El coronavirus generó una serie de emociones en nosotros que nos llevó a comprar guantes de látex, alcohol, gel antibacterial, mascarillas tapabocas, ¿cierto? Caretas de esas plásticas, pan, que le ponen una vaina aquí, porque generan cierto tipo, o existe cierta situación en la sociedad que genera una emoción o un sentimiento de angustia en los seres humanos. ¿Listo? Para concluir y para cerrar la clase de mercadeo del día de hoy, teniendo en cuenta todos los factores expuestos anteriormente, podemos decir que la psicología del consumo puede no solamente determinar necesidades de consumo de personas y cómo influir en ellas, sino que también crea, desarrolla, construye perfiles concretos, nichos de mercado, perfiles de consumidor, definición de cliente ideal, buyer persona, pónganle el nombre que les dé la gana, perfiles concretos de consumidores, y ayuda con ello a que las marcas comerciales tengan un éxito mucho más grande. ¿Listo, muchachos? Les comparto esta clase como siempre en mi canal de YouTube y en la plataforma Q10. Ahora, pues, obviamente voy a abrirle en estos minutos que nos quedan un espacio ya para aclararle dudas a ustedes. Así que adelante, soy todo oídos. ¿Preguntas? Profe, usted nos acabó de decir que nos iba a hacer un taller sobre esto, sobre lo que hemos visto. Sí. Ok, ¿y para cuándo tenemos el taller? Todavía no No, he decidido. como para no decir, ah, listo, voy a acomodar el tiempo. No, todavía no lo he decidido. De pronto en 2 semanas. De pronto. Voy a ver cuál es el otro tema que nos sigue después de psicología de consumo. Porque probablemente vayamos a hacer un taller pues muy interesante de aquí a 2 semanas. Sí, se los voy a programar de una vez. Se los programo en el transcurso de esta semana para que lo entreguen, sí, en las próximas 2 semanas. ¿Ok? Esa va a ser la primera nota de este segundo periodo. Vamos a estar hablando o va a tratar sobre necesidades y tendencias y psicología de consumo. ¿Ok? Profe, o sea que el único trabajo que tuvimos de ese fue el que nos estuvo pidiendo, que ya lo había mandado. Bueno, ese sí, Pues sí, ese fue el fue el 7. único trabajo. Sí, nosotros hicieron eso, hicieron uno de las 4 P del Teníamos marketing. ¿Y cómo? Hicimos una que actividad. sí, ese era el único que teníamos que entregar. Y eso ya ustedes lo entregaron. Ah, bueno. ¿Quién falta por entregar el plan de mercadeo? No creo, ya todos ustedes entregaron plan de mercadeo. No, ustedes ya entregaron plan de mercadeo. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos a las 8:10 en servicio al cliente para terminar de ver el proceso de ventas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos.
Profe, muchas gracias. Nos vemos ahorita. Pues nos vemos entonces ahorita en 20 minuticos en servicio al cliente. Chao, chao.